La verdad te hace libre, la verdad no te engaña. Hola familia, bienvenidos a su podcast Pan Caliente. Soy su hermano y amigo el pastor Javier Morín Rodríguez, quien junto a mi esposa Carolina pastoreamos y dirigimos el ministerio Génesis 1:27 Ministry, siempre recordándoles esta frase muy importante: el Señor es mi pastor y no el pastor mi Señor. Recuerden también que en nuestra página podrán escuchar muchos mensajes así como este: 100% sin añadidura, Jesucristo, orgánico, una palabra del nuevo pacto del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y también aquí mismo en nuestra página está nuestra tienda, y esa es la manera en que puedes apoyarnos adquiriendo nuestro material. Y gracias también por sus donaciones voluntarias. Bueno, vamos ya de lleno al mensaje del día de hoy, que le he puesto por título, fíjese bien qué título: el orden del mundo, desorden para Dios. ¡Qué tremendo! ¿Sabía usted que a veces eso que nosotros llamamos orden es un desorden para Dios? Y a veces ese desorden que aparentemente se puede manifestar según la palabra de Dios, lo vemos como orden. Lo que Dios llama orden es muy diferente a lo que el mundo llama orden. Por ejemplo, cuando vamos al diccionario y buscamos la palabra orden, nos dice que es la manera de colocar las cosas o personas dentro de un espacio, etc. Entonces vemos que tiene que ver con colocación, tiene que ver con ubicación. Eso es muy importante, ubicación. Por ejemplo, nosotros estuvimos, según Dios, antes de conocer a Cristo y nacer de nuevo, estábamos desordenados, estábamos en un lugar que no estaba según el orden de Dios. Estábamos en Adán, y el día que recibimos a Jesucristo, pues Dios nos ubicó en su orden, y su orden es en Cristo. Nos sacaron de Adán y nos metieron en Cristo. Nos sacaron de un reino de tinieblas y nos pasaron al reino de la luz. Cuando usted está acomodando su casa, usted comienza a ordenar las cosas y usted coloca cada cosa según el lugar que le corresponde. Usted coloca los cubiertos en donde va la gaveta de los cubiertos. Usted coloca los tenedores al lado de los tenedores, los cuchillos al lado de los cuchillos, las ollas donde van las ollas. Usted coloca el sobrecama en donde están todas las cosas que tienen que ver con la cama. ¿Por qué? Porque cuando usted va a buscarlas, usted quiere encontrarlas. Usted no quiere pasar todo un día buscando un tenedor, ni quiere pasar todo un día buscando el sobrecama para tender su cama e irse al trabajo. Entonces, el orden nos facilita la vida. El desorden nos las complica. Entonces, tenemos que entender que Dios es un Dios de orden. Escuche bien, Dios es un Dios de orden. Y tenemos que entender esto. Cuando Dios nos creó, y no me canso de repetir esto, porque mientras más rápido lo entendamos, más rápido vamos a poder ubicar las cosas y ordenarlas. Dios nos creó espíritu, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo físico. Entonces, el orden de una persona creyente, nacida de nuevo, debe comenzar en lo espiritual. Ya Dios en Cristo ordenó nuestra vida. Nuestra vida estaba en un reino de tinieblas y ahora está en el reino de la luz. Somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, ¿sí? Hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo. El orden de Dios llegó a nuestra vida espiritualmente. Pero entonces ahora nos encontramos con otra realidad, y tiene que ver con el alma, y ahí es donde encontramos el mayor desorden en los creyentes, el mayor desorden en personas que no han nacido de nuevo. Si nuestra alma está desordenada, nuestra vida físicamente lo estará también. Tenemos que entender que el alma, de la manera que funciona, es primero los pensamientos, luego los sentimientos o las emociones que nos dan acción a las decisiones, a lo que hablamos, y sabemos muy bien que esto establece hábitos, ¿sí? Hábitos, establece un comportamiento, un estilo de vida que marca un destino. Entonces, el orden en la vida de un creyente comienza en la mente.
Son los pensamientos los que se desordenan fácilmente. Y cuando nosotros no aprendemos y nos ejercitamos a cómo ordenar nuestros pensamientos, y de la manera que los ordenamos es según el orden de Dios, según la verdad de Dios, según la palabra de Dios y sobre todo haciendo énfasis siempre según la palabra de Dios, según el nuevo pacto. Es decir, de lo que ahora nosotros somos en Cristo, de lo que nosotros ahora tenemos en Cristo como herencia y cómo ahora nosotros a través de saber nuestra identidad, de conocer nuestra herencia, vamos a comenzar a manifestar un estilo de vida acorde a lo que ya somos. Entonces, cuando hablamos de orden, hablamos de espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Ya el orden espiritual es Cristo en nuestra vida, luego llega el orden emocional que tiene que ver con los pensamientos, porque cuando una persona está desordenada mentalmente, desordenada en su alma, si sus pensamientos están desordenados, por consiguiente sus emociones y sentimientos van a ser como una cantidad de caballos salvajes corriendo por todos lados y vamos a ver un comportamiento de loco en esa persona, un comportamiento que se va a manifestar físicamente. Usted quiere conocer el estado emocional de una persona, usted vaya a su casa. Usted vea cómo vive, usted vaya y vea su baño, vea su casa, vea su cocina, usted va a ver una manifestación emocional en la vida de esa persona. Hay un desorden emocional tremendamente. Y bueno, no vamos a entrar detalladamente en ese punto, pero vamos a ir a que el orden comienza con la vida. Entonces ya Cristo, quien es la vida, llegó a nosotros y nos dio vida eterna. Pero ahora esa vida el Señor quiere que se manifieste. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos dijo en Juan 10:10, que nos dijo claramente y dijo el ladrón, es decir, Satanás, él viene aquí a robar, matar y destruir. Pero él dijo yo he venido. Fíjense bien, para que tengan vida y vida en abundancia. O sea que el plan de Dios no es solamente que nosotros obtengamos ese maravilloso regalo de la vida eterna que ya tenemos en Cristo y de que tenemos la seguridad y la garantía que el día que dejemos este cuerpo estaremos con el Señor, porque ausente de este cuerpo físico, presente con el Señor. Nosotros que hemos creído en Cristo y hemos nacido de nuevo, nosotros ya no experimentaremos la segunda muerte porque estamos vivos en Cristo, solamente dejamos el cuerpo. La segunda muerte es la separación eterna de Dios, imagínense eso. Por eso la importancia de compartir este mensaje, ¿sí? Para que muchas personas lleguen al conocimiento verdadero de cuánto Dios los ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, como dice la palabra en Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa diciendo, porque Dios no envió a su Hijo, es decir, Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, es decir, aquellas personas que no han creído en él, que no han nacido de nuevo, pudieran ser salvos a través de la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Juan, en el capítulo 11, versículo 25 y 26, leemos así. Dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Pues ahí lo tenemos claro. Él es la vida eterna. Entonces, si Él es la vida, escúcheme bien, y le hablo ahora a mis hermanos en Cristo, si Él es la vida y ya la vida está en ti, ¿no se supone o no crees tú que se debería de manifestar esa vida también en tu estilo de vida? Claro que sí. Si un árbol es de manzana, tiene que dar manzanas. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos que establecer el orden. ¿El orden en qué? El orden en la alimentación. Escúcheme bien. El orden en la alimentación, es decir, la palabra de Dios del nuevo pacto tiene que ser una prioridad en tu vida, porque esa es la que te va a ayudar a ordenar los pensamientos en tu alma para que luego los sentimientos y las emociones se alineen con esos pensamientos de la verdad de Dios en tu vida, repito, en tu identidad, en tu herencia, para que entonces tus decisiones comiencen entonces a manifestar y a dirigirse hacia la vida, hacia el orden. Entonces,
Cuando usted ve a una persona que le dice, ay, es que me siento muy mal, es que tengo malestar estomacal, es que no duermo bien, y es que esto, y es que me siento así, es que me siento asado. Entonces lo primero que uno le dice, pero un momentico, ¿qué estás comiendo tú? ¿Qué estás comiendo tú que te estás robando el descanso? ¿Qué andas tú comiendo a las 2 de la mañana y luego irte a dormir y te comiste un cerdo, unas costillas de cerdo a las 2 de la mañana? ¿Y cómo no te vas a sentir así? Pero mira cómo tú comes, te levantas, no tomas agua, no te estás alimentando. Lo primero que tiene que llegar es el orden de la alimentación correcta de esa persona, todos esos malos hábitos. Y en la vida espiritual es igual. Si nosotros queremos verdaderamente ver nuestra alma producir aquello que ya tenemos en Cristo, en nuestro espíritu, tenemos que tener una alimentación correcta de la sana doctrina del nuevo pacto. Por eso es sana doctrina, porque es sana. Entonces ese es el primer orden, porque ese orden nos va a llevar y nos va a enseñar a ubicar todas las cosas en nuestra vida. Escúcheme, esto es sumamente fundamental que entendamos. Si no cambiamos nuestra alimentación, y cuando digo nuestra alimentación estoy hablando y haciendo énfasis en lo que debe comer todo creyente en Cristo, que es la palabra del nuevo pacto. Si usted no sabe cuál es la palabra del nuevo pacto, pues mire, aquí hay muchas enseñanzas y mensajes donde yo explico al respecto. Es muy sencillo, es muy práctico. Es el alimento que te va a enseñar quién eres en Cristo, te va a recordar quién eres en Cristo, te va a alimentar tu identidad, ¿sí? Si queremos aprender a colocar las cosas y a ser dirigidos correctamente por el Señor, tenemos que entrar en el orden de Dios. Si ya Dios nos dio un alimento, ¿por qué vamos a comer otro? Desde el momento que usted físicamente cambia su alimentación, eso va a afectar su estilo de vida físicamente, totalmente, va a afectar su estado anímico, va a afectar su capacidad de hacer las cosas, su energía, le va a afectar su descanso, su sueño. Entonces, ¿cómo piensa usted si eso ocurre físicamente? ¿Usted piensa que no va a ocurrir espiritualmente? Claro que sí. Por eso no me canso de hacer énfasis que siempre digo que el problema que tienen los creyentes nacidos de nuevo en Cristo es un problema de alimentación. Y por eso el desorden que se manifiesta en sus vidas. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Ahora, Dios no lo va a obligar a usted a que usted haga cosas que a usted no le nacen. Pero si usted es una persona que ha nacido de nuevo, yo le garantizo que usted debe tener ganas de saber quién es en Cristo, ganas de conocer, inquietud de conocer cuál es su herencia para poder entonces moverse en eso. Fíjense bien, hay un caso muy interesante y lo quiero leer porque se encuentra en la primera carta a los Corintios. Y cuando nosotros vemos la carta a los Corintios, que está la primera y la segunda, el Señor siempre hace énfasis en esta congregación que estaba ahí en Corinto, en el desorden que había en estos creyentes en Cristo. Había un desorden tremendo que vemos que Dios no le habla ni a los hebreos, ni a los de Tesalónica, etcétera, pero sí hace énfasis acá. Y vemos aquí cristianos carnales, en el sentido cristianos siendo llevados y gobernados por su carne, es decir, la carne es esa antigua manera de pensar, de actuar, de hacer las cosas. Y quiero leer en 1 Corintios en el capítulo 11, en el versículo 17. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ocurre cuando usted comienza a entrar en el orden de Dios, haciendo ese primer cambio de alimentación, así como usted lo hizo físicamente, usted llegó quizás un día en donde usted se encontraba siempre sin energía, se encontraba cansado, se encontraba que tenía que estar tomando cafeína y azúcar y tener altos y bajos, y digo, espérate un momentico, si yo continúo llevando esta vida así, este cuerpo se va a enfermar, y usted tomó una determinación de llevar una dieta correcta, es decir, voy a comenzar a comer frutas, vegetales, comida que le haga bien a mi cuerpo. A partir de ese momento usted entró en un orden y usted comenzó a tomar decisiones sólidas, en donde quizás viene una persona y trata de llevarlo a que coma algo que usted sabe que le va a hacer daño, y usted simplemente le dice, no, muchas gracias, ya yo comí. Entonces, estar bien alimentado y fortalecido es esencial. Aquí vemos, pues,
que siempre pues había una celebración. Y yo pienso que nosotros como creyentes tenemos que entender que esa es la única celebración que tenemos nosotros como cristianos ahora nacidos de nuevo, que es la Santa Cena. Y la Santa Cena, cuando se practicaba en la iglesia primitiva al comienzo, en realidad era una cena, era una comida donde llegaban muchas personas. Ahí llegaban personas que habían nacido de nuevo y personas que no habían nacido de nuevo, pero llegaban porque tenían hambre, llegaban porque tenían necesidad, y era una manera también que Dios utilizaba para seguir añadiendo a aquellos que iban a ser salvos, porque ahí se les compartía la buena noticia de salvación, ahí se les compartía del amor de Dios. Pero sucede algo tremendo aquí, que particularmente en esta congregación del Señor que estaba en Corinto, en la iglesia en Corinto, dice así el versículo 17 del capítulo 11. Entonces, le dice: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Fíjate bien qué cosa. O sea, se están reuniendo para celebrar la Santa Cena, pero ya de entrada hay conflictos, hay desorden. Fíjate bien, hay desorden de convivencia. Y el desorden que hay, vamos a ver qué es lo que sucede. Dice, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Fíjate bien. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque Dios permite y siempre ha permitido que siempre crezca, por ejemplo, la grama, el monte siempre crece al lado de la grama. Entonces, Dios permite, y Dios permitía en este caso en las relaciones, pues que en cierta manera se manifestara un desorden, porque había un desorden. ¿Por qué? Porque habían tantos creyentes como personas que no eran creyentes, y habían también creyentes carnales. Entonces imagínense, se reunían todos y había un desorden. Y fíjate qué clase de desorden había aquí. ¿Okay? Estamos hablando de una congregación de creyentes, pero en una celebración, como es la única celebración del nuevo pacto, que es la Santa Cena, pues ocurrían estos choques por causa de un desorden. Entonces vemos que el versículo 19 dice, así que por supuesto que tiene que haber divisiones. Fíjate, pero ¿por qué divisiones? ¿Qué es esto? ¿Qué está hablando? ¿Por qué está hablando esto? ¿Dónde hemos escuchado nosotros esta palabra divisiones? ¿Acaso Dios es un Dios de división? No, Dios es un Dios de unión. Pero es que no hay unión entre la luz y las tinieblas. Ahí hay un desorden. Cuando yo trato de juntar luz con tinieblas, eso es un desorden. Cuando yo trato de entrar en armonía o en intimidad con un inconverso, con una persona que no ha nacido de nuevo, si todavía no se te revela o no se le revela a un creyente quién es un hijo de Dios y quién no lo es, y con esto no lo digo con el fin de despreciar a una persona que aún no sea creyente en Cristo. Todo lo contrario, debemos de amarlos, debemos de orar por ellos, debemos de siempre estar pronto para saber compartir del amor, pero el amor con la verdad, porque así como amar a una persona sin la verdad le hace daño, de la misma manera decirle la verdad sin amarlo le hace daño. Pero eso no quiere decir que yo voy a comprometer el orden de Dios para quedar bien con una persona. Eso no quiere decir que yo me voy a dejar arrastrar por el desorden de una persona que aún no conoce a Cristo, tan solo para congraciarme y ver la manera que le voy a poder compartir las buenas noticias. Eso no funciona así. Dios es un Dios de orden, y Dios no cambia su orden para tratar de complacer a nadie, de ninguna manera. Entonces, aquí vemos que dice que primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Fíjate bien. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Entonces, aquí hay algo muy interesante, porque la aprobación de Dios no tiene que ver nada con un comportamiento. Escúchenme bien. ¿Por qué? Porque la aprobación de Dios tiene que ver con: has creído, has aceptado a Jesucristo, has nacido de nuevo, estás aprobado por Dios.
Estás aprobado por Dios 100%. O sea, ya no tienes que tratar de hacer nada más para ser aprobado por Dios. Entonces vemos, y es interesante esto porque ahora quiero ir a Mateo y quiero que se quede ahí en Corintios porque vamos a regresar. Acuérdense que vamos para atrás y para adelante, pero hablando lo mismo. Mateo 10, versículo 34, vemos a nuestro Señor Jesús que hace una declaración contundente con respecto al orden de Dios. El orden de Dios siempre pone una línea. Por eso hay un reino de tinieblas y hay un reino de luz. Sí. Por eso la palabra dice claramente ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver un creyente con un inconverso? O sea, ¿cómo nosotros vamos a tratar de buscar orden? ¿Ok? Entonces, Mateo 10, versículo 34, dice así: no piensen que vine a traer paz a la tierra. Mira cómo comienza el Señor hablándole a sus discípulos. No vine a traer paz sino espada. Wow. Esa palabra espada está hablando, vine a marcar una línea divisora. Fíjate bien. Esto es muy importante porque a veces cuando hablamos de orden de Dios tenemos que entender que el orden de Dios comienza en las relaciones, comienza en cómo nos relacionamos, con quién nos relacionamos y de la manera que nos relacionamos, porque si no aprendemos esto, nos vamos a meter en una cantidad de rollos que Dios no los quiere evitar. Y con esto no estoy diciendo que ahora seamos personas que nos segreguemos y que no tengamos que ver nada absolutamente con aquellos que no conocen a Cristo. Para nada, todo lo contrario. Tenemos que ser el amor de Dios en acción, tenemos que estar ahí siempre dispuestos a cómo ayudar, a cómo servir, pero siempre en amor y verdad, nunca comprometiendo el orden, nunca comprometiendo esa vida que Dios quiere que tengamos y manifestemos. Entonces, claramente lo dice, no piensen que vine a traer paz sino espada. Ahora nos explica de qué está hablando. Dice, porque vine a poner al hombre contra su padre. Uy, pero entonces, ¿qué me estás hablando, Señor? ¿Que tú viniste a traer conflictos familiares acá? Por favor, si mira los rollos que tenemos nosotros hoy en día aquí en la familia, y para rematar, tú vienes a decirnos acá que vienes a traernos más rollo, que vienes a traernos más conflicto. Entonces, ¿qué clase de Dios es ese? ¿Qué clase de Espíritu Santo es ese que ahora viene a traer conflicto? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Escúcheme bien, y el orden comienza en el alma, y en el alma es donde se establecen las relaciones, y si no ordenamos las relaciones, vamos a vivir una vida bien desordenada. Entonces, dice, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. ¿Qué está hablando el Señor aquí? ¿Qué está hablando? Simplemente que cuando Él vino a la tierra, ¿vino a qué? Vino a morir por nosotros, Él fue a la cruz, Él vino a pagar el precio, la deuda que teníamos todos nosotros, la humanidad. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando Cristo muere, resucita, ahora las personas pueden recibir ese regalo de salvación y vida eterna y experimentar el nuevo nacimiento, y cuando nacemos de nuevo se establece el orden de Dios en nuestra vida y nos sacan de Adán y nos meten en Cristo y nos pasan de un reino de tinieblas al reino de la luz, y resulta que ahora toda esa gente que conocíamos nosotros como papá, como mamá, como hermano, como se quedan del otro lado. ¿Y qué sucede? Que ahora ellos, como es normal y tenemos que entender, van a buscar la misma manera de relacionarse con nosotros como lo hacían anteriormente. Y resulta que ya nosotros sabemos que esa persona murió, esa persona que ellos buscan. Y sí, ellos ven la misma casa, ellos ven el mismo cuerpo, yo conozco esa casa. Tú eres mi hermana, tú eres mi prima, tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Pero resulta que ahora hay una nueva persona viviendo adentro, que lo sacaron de un lugar que había desorden y lo metieron en un lugar en Cristo donde hay orden. Entonces ya yo no me puedo relacionar de la misma manera como lo hacía antes, porque entonces me estoy exponiendo al desorden de ellos, que va a desordenar mi alma, va a desordenar mis pensamientos, va a desordenar mis sentimientos, va a desordenar mis decisiones, mis hábitos, cuando debe ser todo lo contrario, que yo sea un instrumento de influencia en la vida de ellos, para que entonces ellos
a través de Cristo puedan ser trasladados también, es decir, recibir a Cristo, nacer de nuevos y llegar al orden de Dios y entonces allí poder comenzar una relación en orden. Entonces, las relaciones son las que desordenan la vida de las personas. Mira, usted haga un experimento, usted busque una persona bien desordenada y vea las relaciones que tiene a su alrededor. Si es una persona creyente en Cristo, vea las relaciones que tiene a su alrededor. Entonces, ¿qué comienza a suceder? Comienza a contaminarse. Entonces, no se supone que un creyente en Cristo esté viviendo eso, pero lo vive porque comienza a intimar con el desorden y el desorden comienza a contaminar su vida en su alma a tal punto que la misma palabra del Señor nos exhorta a que con estos hermanos que están altamente contaminados con el desorden, andemos con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese que anda en desorden, si tú no eres de influencia para su vida, se te va a pegar el desorden. Entonces, el Señor dice en el versículo 36, dice, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Es decir, porque esas personas que crecieron contigo, eso que llamamos parentela, ¿sí? Porque ahora nuestra familia es en Cristo, nuestros hermanos en Cristo, tenemos un mismo Padre Celestial. Entonces comienza a haber este conflicto y es por el desorden. Dios es un Dios de orden. El orden llegó a tu vida cuando llegó Cristo a tu vida y tú tienes que andar y convivir con gente que está en orden. Tú no puedes intimar con gente que está en desorden, ¿sí? Es más, debemos de ser influencia para ellos e invitarlos a venir al orden, pero jamás ceder que nosotros vayamos al desorden en el que ellos andan, porque entonces nuestra alma va a ser afectada y no vamos a poder manifestar esa calidad de vida que Dios tiene para nosotros. Entonces dice versículo 37, dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por causa mía, la hallará. Entonces, si tú has nacido de nuevo, ya tú tomaste tu cruz, tú fuiste al Calvario, por eso naciste de nuevo, porque fuimos crucificados con Cristo, enterrados con Él y resucitados en una nueva criatura. Entonces no se supone que tú estés en el desorden del enemigo, porque ese desorden simplemente lo que hará es robarte la vida. Por eso cuando la palabra hace exhortación a los corintios, que estábamos leyendo anteriormente, y cuando le dice, así que por supuesto, versículo 19, estoy leyendo en 1 Corintios capítulo 11, así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes. Claro, obviamente va a haber división en tu familia porque van a haber personas que han nacido de nuevo y personas que no han nacido de nuevo. ¿Y cómo se manifiesta eso? Cuando nos reunimos, o sea que es positivo porque te das cuenta quién es de Dios y quién no es de Dios. Eso es muy positivo. Así que cuando nos juntamos y nos relacionamos, pues obviamente en eventos familiares o en este caso se están juntando para celebrar la Santa Cena, pues vemos que hay divisiones. Entonces dice, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú vas a reconocer cuando te reúnes con personas que no tienen a Cristo en su corazón y tú vas a reconocer, ciertamente, esta gente no está en la luz. No hay testimonio de que es un hijo de Dios. Yo creo que es fundamental que una persona que ha nacido de nuevo sepa quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios. Sí, es como una persona que esté viva, que no sepa quién es un muerto físicamente y quién está vivo. Es algo tan obvio, tan fundamental. Versículo 20 dice, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Fíjate bien. ¿A quién no le interesa la cena del Señor? A los que no han nacido de nuevo. Sin embargo, hay un grupo de personas ahí que sí les interesa, que quieren hacer las cosas bien, pero entonces tienen un montón de gente ahí fastidiando, metidos ahí, y obviamente estas eran personas que luego muchos de ellos recibían a Cristo, nacían de nuevo y comenzaban a entender por qué se reunía este montón de gente. ¿Por qué? Porque había mucha necesidad en ese tiempo. Y
Y la comida que la iglesia daba en ese momento era quizás la única comida que muchas de esas personas tenían en todo el día. Entonces cuando se enteraban que estaban dando una comida gratis en tal lugar y ellos aprovechaban esto para celebrar este evento tan maravilloso como es celebrar la victoria que tenemos en Cristo Jesús, celebrando la Santa Cena, celebrando la obra completa y perfecta que Él hizo por nosotros, entonces en este momento personas iban solo a comer porque tenían hambre, pero mira lo que sucedía, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Fíjense, hasta se emborrachaban ahí, hasta estaban bebiendo y comiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con todo esto? Bueno, que en las reuniones hay personas que van a manifestar la vida de Dios y otras que no van a manifestar la vida de Dios. O sea que eso en cierta manera es bueno porque hay una división de lo que es el orden de Dios y lo que no es el orden de Dios. Entonces, cuando Dios te da la oportunidad de tú convivir y conocer las personas, es para que tú te ubiques, no para que te no es para que te dejes ubicar por esa persona, porque si tú llegas a una casa de desorden y tú te quedas y continúas en esa casa de desorden, ¿tú crees que no vas a ser afectado por eso? Claro que vas a ser afectado. Es como, por ejemplo, si tú llegas a una casa donde hay 4 fumadores y tú no fumas y tú estás todo el día metido en esa casa, pues tú cada vez que ellos fuman, fíjate bien, 4 fumadores, y cada uno se fuma un cigarrillo cada hora. ¿Sabes que tú te estás fumando 4 cigarrillos cada hora? Porque tú te tragas todo el humo de esos 4 fumadores. Pero entonces tú no haces un cambio, tú te quedas ahí. Y ese desorden traerá problemas a tu salud física. De la misma manera espiritualmente ocurre. Trae problemas para tu salud emocional. Trae problemas para tu mente, para tus emociones, tus decisiones y te afecta y te roban. ¿Por qué? Porque has permitido el desorden en tu vida cuando Dios te llamó a ti y a mí al orden. Porque cuando Cristo llegó a tu vida llegó el orden y ahora ese orden Dios quiere que se manifieste y aprendamos a discernir. Así como tú sabes discernir entre un plato sucio y uno limpio, tú tienes que aprender a discernir entre el orden de Dios y el desorden. Y obviamente con esto no estoy diciendo que ahora tenemos que atacar a las personas y ser personas imprudentes y groseras. No, con sabiduría. Tú sabes cuándo retirarte, sabes cuándo llegar, cuándo actuar, porque ya tú discerniste que el desorden no hace bien a tu vida emocional. Así que yo doy gracias en este momento al Señor por esta palabra que puso en mi corazón. La sentí muy fuerte el grabarla y compartirla en el día de hoy. Y yo sé que te va a ayudar enormemente. Yo sé que el Señor te está hablando. Y porque el orden de Dios tiene que ver con todo. Tiene que ver con la salud, tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con todas esas cosas lindas que ya tenemos en Cristo. Pero recuerda que siempre hay una parte racional que nos corresponde a nosotros. Cuando tú quieres el orden en tu dentadura, tú sabes que tienes que tomar ese cepillo de dientes, ponerle pasta y cepillártelo después de cada comida. De lo contrario, se va a manifestar el desorden y el desorden lo que trae es pérdida de la dentadura. Comienzan esos enemigos a invadir el esmalte del diente y a crear caries hasta el punto de destruirlos totalmente. Así que no te dejes robar más. Así que pues damos gracias a Dios por esta palabra. Este fue tu hermano y amigo el pastor Javier Morín Rodríguez, quien junto a mi esposa Carolina pastoreamos y dirigimos el ministerio Génesis 1:27 Ministry. Recuerda que aquí en esta página encontrarás muchos más mensajes, sobre todo este podcast de Pan Caliente, para que lo sigas escuchando y para que sigas fortaleciendo quién ya eres en Cristo, lo que tienes y cómo ser influencia. Gracias por adquirir nuestro material y gracias también por tus ofrendas de amor que siempre son bien recibidas para que este mensaje siga llegando gratuitamente a muchas personas. Abundante gracia y paz de nuestro Señor Jesús. Hasta la próxima. La verdad te hace libre, la verdad no te engaña.
verdad nos enseña a vivir, nos ubica en cada las espaldas. La verdad nos enseña